¿Eres trabajadora del hogar y de los cuidados? ¿Lo haces para alguien más y o en una casa que no es la tuya? Cuido de otros, lavo, plancho y hago limpieza en general. De doña Anita, de la señora Luz, del joven Rodrigo y de Lady Laura. ¿Te pagan por ello? Híjole, pero no a tiempo. Entonces, los siguientes minutos de Al Tiro, tu nueva serie de radio podcast favorita, van especialmente para ti. Territorio doméstico. Empleadas de hogar, mujeres del mundo, hija y madre de un grito profundo, trabajadora de los cuidados, algo importante y nada valorado. Querían brazos, llegamos personas, no me confundas con tu lavadora. Yo también soy una señora, tengo una vida, tengo una historia, tal vez parecida. Más de 2.400.000 personas somos quienes en México nos dedicamos al trabajo del hogar y de los cuidados, recibiendo un sueldo por ello. Imagínate la cantidad de historias que tenemos por contar, y todas con sus singularidades. Ahora sí que, cada una cuenta cómo le va en la feria. Bienvenidas a Martes de Guerreras, el segundo episodio de Al Tiro Podcast. Yo soy Adela. Y yo soy Navi. Oye, Adela, ¿y si somos tantas? Porque a pesar de nuestras singularidades, de nuestras diferencias, a veces parece que habitamos la misma historia. ¿Quiénes? Somos las más de 2.4 millones de personas que ejercemos el trabajo del hogar y los cuidados. Tal vez las respuestas se encuentran en las condiciones en las que se ejerce este trabajo y en los territorios que pisamos juntas. Hola, yo soy Ariadna Solís y soy una mujer yalalteca. En Al Tiro Podcast hago parte de quienes escribimos los guiones, pero en esta ocasión también estará un poco de mi voz, porque en este episodio en particular, los relatos que vienen me interpelan personal y generacionalmente. Ari, bienvenida de este lado del altavoz. Los siguientes minutos se vienen tupidos. Escucharemos los relatos e intervenciones de varias colegas para ir reconociendo y teniendo claras las condiciones, los lugares, el tiempo y los territorios de los cuales venimos o transitamos juntas y cómo influye en la manera en que nos reconocemos y enunciamos. Cada vez que le damos a los podcasts, a estos relatos sonoros, nos cae el 20 de que siempre que se cuenta una historia, muchas más se quedan fuera. Y en el episodio anterior nos quedó pendiente algo muy importante. Yo platiqué con mi mamá y con mi tía Eve que si ustedes se reconocen como mujeres indígenas. Sí, claro. Yo me siento totalmente indígena. Exacto. Sí. Que no porte la ropa o así típica de mi pueblo, pero sí soy indígena. ¿Y usted, señora Margarita? Pues igual, porque pues allí somos. Y más que nada como tener el don de hablar una lengua indígena, ¿no? Porque muchos nos sentimos orgullosos como de, yo sé hablar inglés o hablo italiano. No, clarísimo, yo hablo de donde vengo, ¿no? Negarme a mis raíces es como negarme a mí misma. En México, la autoadscripción es el criterio más importante para nombrar la identidad indígena. Adscripción viene de adscribir, que significa inscribir o atribuir algo a alguien. Así que autoadscribirse es reconocerse una misma como perteneciente a un pueblo indígena. Yasnaya Aguilar Gil, activista de derechos lingüísticos e investigadora AYUC, en uno de sus textos más potentes que pone sobre la mesa la pregunta ¿Nunca más un México sin nosotris?, nos comparte que la palabra indígena proviene del latín y se utilizaba para designar la adscripción de una persona a su lugar de nacimiento. Es decir, su significado etimológico sería nacido allí u originario de. Sin embargo, en México la palabra indígena ha tomado otros caminos para describir una identidad muy particular, que toma en cuenta el lugar de origen, pero también otros elementos, como la vestimenta y la lengua. En México existen más de 68 agrupaciones lingüísticas, con sus respectivas variantes, que en conjunto forman 12 familias lingüísticas.
En el Estado mexicano, la lengua es el criterio que se usa para censar a nuestra población. De acuerdo con la encuesta intercensal del 2015, el 28.4% de las personas que en México realizan trabajo del hogar remunerado son de origen indígena. Con este dato en mente, y antes de las restricciones de movilidad o del encerrón pandémico por COVID-19, en enero del 2020 viajamos a la frontera norte de la República Mexicana. Estuvimos en Tijuana, visitando la casa de la mujer indígena Donají. Las camis o casas de las mujeres indígenas y afromexicanas son lugares donde se atiende y se previene la violencia de género y se da asesoría en derechos sexuales y reproductivos, principalmente a mujeres de estas comunidades. El dinero con el que las camis funcionan sale de nuestros impuestos. Este año muchas de ellas están cerrando, pues el presupuesto con el que regularmente cuentan, la Secretaría de Hacienda lo ha destinado para atender la crisis sanitaria por COVID-19. Esto nos alarma, es peligroso. En los últimos días, ¿cuántas veces hemos escuchado a la vecina, una amiga, a nosotras mismas, atravesar por episodios de violencia? Muchas de las camis cuentan con albergues temporales para mujeres que, atravesando por esta situación, salen huyendo y necesitan llegar a un lugar donde recuperar fuerzas. Con el quédate en casa, sin poder salir, sin tener un lugar donde llegar, los episodios de violencia doméstica, que en realidad es violencia de género, se han agudizado. Pues en la mayoría de los casos, las personas violentadoras, hombres, viven en nuestras casas. Esperamos que las camis que se encuentran sin recursos para operar pronto reabran sus puertas. Por fortuna, Cami Donají aún está abierta. Pasaron días difíciles, pero ya cuentan con recursos económicos para seguir operando. Cuando la visitamos, sus coordinadoras, Silvia, Felicitas y Zenobia, quienes también laboran como trabajadoras del hogar y son originarias del estado de Oaxaca, nos recibieron con un rico desayuno. Echamos chisme un rato y al final nos fuimos tendidas con Zenobia. Estamos aquí en la hora del café. Me llamo Zenobia Cuevas Ramírez y soy originaria de San Miguel el Grande. Y mi lengua originaria es el mixteco. Yo soy coordinadora de prevención y atención a la violencia. Yo muy chiquita empecé a trabajar en el campo. Ahí no tienes edad para trabajar. Ya cuando tú puedes caminar, ya vas por la leña, ya te mandan a carrear, aunque sea con cubetas, que ahí le llaman esos baldecitos, agua. Yo trabajo en la pizca, en la limpia, en la segunda, y así fui creciendo. ¿Qué es la limpia y qué es la segunda? Es un proceso de la milpa que nosotros cultivamos allá en los pueblos del sur. Se revuelve la tierra con la yunta. Ya cuando vas a sembrar, se hacen agujeritos, se limpia así, con una pala, y ya con la barretilla le haces un agujero. Aquí hago un agujerito, aquí he hecho el maíz, ya sea 4 maicitos, un frijolito y un guía, que es la semilla de calabaza, las habas. O sea, siempre tiene que combinar. Por si todo eso se dio, pues qué maravilla, ¿sí? Pero si no, pues algo tiene que sobrevivir de eso, porque también se pierde mucho. La milpa es un sistema que consiste en la asociación de maíz, frijol y calabaza, entre otros alimentos como el chile y los quelites. Todas juntas se ayudan en el crecimiento, de manera que el suelo no pierda su fertilidad. Cada una de ellas cumple una función primordial en el cuidado de la tierra y es un conocimiento milenario de los pueblos en estos territorios, que sostiene las bases de su autonomía alimentaria. Zenobia, tienes mucho conocimiento de la tierra, de cómo se trabaja en la tierra. Y del trabajo en la milpa, en la tierra, ¿cómo llegas al trabajo del hogar? Fue por la necesidad misma. Yo quería estudiar el Cebeta. No lo hice en mi pueblo, lo hice aquí cuando tenía mis 45 años. 42 creo, y terminé a los 45 años. Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, Cebeta. En busca de mejores condiciones económicas, al igual que Belia y Margarita, Zenobia dejó el trabajo del campo, que es uno de los muchos trabajos invisibilizados que reproducen y sostienen la vida. Y es que no hubiera trabajo en el campo, pero generalmente es muy mal pagado. Migró a Ciudad de México y luego a Tijuana. Llego aquí y totalmente diferente. Todo lo que es vivir en el campo es tan diferente cuando llegas a la ciudad, pero diferente.
en tu forma de cómo vives, en primer lugar. Tú de la tierra, que cocinabas en la tierra, si llegas y no conoces la estufa, no conoces el refrigerador, no conoces todos los accesorios que tienen los ricos, más bien. Siempre mi mamá tenía un jarro de agua en la lumbre, y cuando terminabas de comer, pues nomás lo limpiabas, pues no tenía grasa ni nada. Nosotros comíamos todo natural. Cocías frijoles y así como los cocías, así te los comías cuando se cocían. Nada de que freírlo, nada de que esto, o le echabas tantos condimentos, nada, así natural. Y pues no se ensuciaban los platos. Y pues totalmente diferente. Llegas aquí y cocinan con tanta grasa, o cuando llegué a México cocinaban con tanta grasa que le echabas jabón y lo tallabas y todavía seguía pegado la grasa. En el norte, Zenobia se encuentra con una paisana. Pues yo le preguntaba, ¿de qué puedo trabajar aquí? ¿De qué? Pues yo trabajo en fábrica, dice, y te puedo acomodar. Ah, ok, le digo. Pero esta semana no. Esta semana vas a cuidar a mi hijo, dice, y ya la otra te voy a conseguir trabajo. Y así pasó una semana, pasó otra semana, y no me pagaba, pues, porque estaba cobrando del espacio que estaba viviendo. Sin trabajo, sin ni un sueldo, estaba yo decepcionada, estaba yo triste, y van llegando mis compañeras. Somos 3 amigas que nos pusimos de acuerdo para venirnos para acá a Tijuana, de venir a trabajar aquí, y de lo que sea, y lo que consigues es en casa. Cuando sales en la ciudad, pues no hay otra opción, porque nadie te abre las puertas, y lo único que te abren las puertas son tus conocidas que trabajan en casa, y son las que te pueden recomendar, porque son las primeras que llegaron ahí, y son las primeras que, ¿cómo le hicieron? A lo mejor también lo mismo, fueron recomendadas. Es como vienen mis paisanas, yo ya estoy trabajando, vienen mis paisanas y yo mismo las recomiendo, ¿sí? Y así es una cadenita. Esa opción tomamos por todo lo que estaba surgiendo en el camino, por todo. Que no tenías una vivienda, que no tenías dónde vivir, que bañarte, vestirte, calzarte, todo. Y para trabajar en una fábrica tienes que ir todos los días, todos los días. Y luego que tienes que dejar una semana de fondo. Aparte de eso tienes que dejar una semana de fondo. Y dinero para el pasaje. O sea, todo eso se nos vino en la cabeza, y optamos por trabajar en casa. Cuando optamos por trabajar en casa y juntar un dinero y nos iban a ir al otro lado, veníamos a cruzarnos al otro lado, buscar sueño americano. Quisimos pasar al otro lado y no podíamos cruzar. Migrar a territorios en busca de trabajo es común en los relatos de nosotras las mujeres indígenas. En México, la principal ruta de migración es a la Ciudad de México o a las ciudades fronterizas del norte, esperando tener oportunidad de cruzar a Estados Unidos. Varias veces, Zenobia intentó cruzar sin los papeles de la ciudadanía gringa a Estados Unidos. En algún momento lo consiguió, pero se regresó a Tijuana porque por allá le fue muy mal, igual que a otras paisanas y compañeras. Cruzar sin papeles es también pasar sin derechos, y por lo tanto, estar más expuesta a los abusos. Quedarse de este lado de la frontera no quiere decir que una no pase por abusos. Sin embargo, lo que en Estados Unidos se entiende como falta de ciudadanía, en México, para las personas que provenimos de comunidades indígenas, corresponde a una serie de experiencias históricas, políticas y sociales que son personales y generacionales, porque de alguna manera nosotras también somos ajenas al país en el que nacimos. En palabras de Yasnaya Elena Aguilar Gil, somos naciones que no formamos estados. De este lado de la línea, para nosotras, los abusos provienen de opresiones coloniales. Opresiones coloniales. La colonia. En este espacio, en el tiempo, las trabajadoras del hogar y las mujeres indígenas nos cruzamos. El trabajo del hogar y los cuidados, que ahora gracias a las luchas de muchas compañeras, tremendas guerreras, defensoras de derechos. vamos reconociendo como una profesión,
surgió como servidumbre en la época de la conquista, que luego pasó a ser la colonia. Sí, cuando llegaron a colonizar estas tierras, es decir, saquear, robar y destruir la vida de las comunidades originarias para enriquecer a las coronas, a los reyes y reinas en Europa. Una de las estrategias de colonización fue someter nuestros cuerpos, los de las comunidades indígenas y los pueblos secuestrados de África, a la servitud y utilizarlos como mano de obra. Por ejemplo, cuando los colonizadores empezaron a poner sus casas aquí, no es que ellos se hicieran cargo de sus mugres, lavaran sus calzones, se levantaran a hacerse sus desayunos. No, claro que no. Los trabajos dentro de las casas generalmente los hacían de manera forzada, mujeres negras y mujeres indígenas. Por supuesto, muchas de ellas se rebelaron a realizarlos y algunas lograron fugarse. Otra estrategia de colonización fue imponer en nuestros territorios la familia patriarcal, es decir, con el padre a la cabeza, como forma legítima de lo que debe ser una familia. La investigadora Claudia Corol, en su libro Somos Tierra, Semilla, Rebeldía, Mujeres, Tierra y Territorio en Latinoamérica, nos cuenta que para imponer la familia patriarcal, las mujeres fueron racializadas, sometidas a triple explotación y despojadas de sus tierras. Racializadas. Viene de la palabra raza. Cuando hablamos de personas racializadas, en lo primero que insistiremos es que las razas no existen, al menos no como categorías biológicas. Se han inventado como categorías sociales para, según la raza, clasificar los diferentes cuerpos y acomodarlos en diferentes posiciones dentro de la sociedad. En lo segundo que insistiremos es que a los cuerpos que habitamos en territorios que fueron colonizados, se nos puso en la base de la pirámide de la producción de recursos y riqueza que se enviaba a las coronas europeas. En corto, las razas se inventaron para justificar la explotación de ciertos cuerpos, nuestros cuerpos. Encontrarnos con las palabras de Claudia Corol sobre la imposición de la familia patriarcal como forma legítima de organización social nos llevó a pensar en las características con las que hoy en día la Organización Internacional del Trabajo delimita al trabajo remunerado del hogar. A. La persona empleadora es, por lo general, una familia, no se trata de una empresa. B. El lugar de trabajo es una casa-habitación. C. La relación laboral está marcada por lo que se conoce como la división sexual del trabajo. Si quieres saber más de la división sexual del trabajo, échale oído a los días miércoles y viernes de Al Tiro. Y nosotras añadiríamos división racial del trabajo. La división racial del trabajo es cuando se asume que solo por ser mujeres racializadas podemos desempeñar mejor ciertos trabajos. Por ejemplo, en tiempos de la colonia, se dio por hecho que las personas negras e indígenas éramos aptas para los trabajos de servidumbre y el trabajo no remunerado, es decir, la explotación. En corto, sin la racialización de las personas y sin la familia patriarcal como formas de organización social, el trabajo del hogar y de los cuidados no existiría, al menos no como lo conocemos actualmente. Aunque te deje la cocina brillante, me haces de menos porque soy inmigrante. En mi país se llaman de otra forma los objetos y yo no te cuestiono, yo no te etiqueto. Trátame bien, merezco tu respeto. No hay ningún gen que sea más perfecto. No me infravalores porque cuido de los tuyos. Es un trabajo que hago con orgullo. Sospechosamente, pareciera que la división racial del trabajo es historia antigua, que se quedó por allá de los 1800 y terminó con la independencia mexicana. Pero esto, manitas, es una trampa. Sigue pasando. Digamos que se ha actualizado a nuestras condiciones laborales de hoy en día. Basta con ponernos a platicar entre nosotras y escucharnos con cuidado. Paremos oído a lo que Zenobia nos comparte sobre los tipos de empleos a los que en Tijuana podemos acceder de acuerdo a características como el color de nuestra piel, nuestra lengua y el lugar de donde venimos. Ibas bajando y muchacha, ¿no quieres trabajar en casa? Cambiaba yo mucho de trabajo. No me acostumbraba a la manera de cómo me trataba la gente. Era yo muy independiente, me gustaba hacer lo mío. Intenté mucho buscar otro tipo de trabajo. No me gustaba trabajar en casa. Me fui a meter papeles, de lo que traía yo, si eran papeles. Mi certificado de secundaria, mi esa de que te dan de buena conducta.
fui a meter ¿cómo se llama? En esos de ropa, donde las tiendas de ropa, incluso fui a meter una de libros, creo. Me hablaron, me citaron, y pues simplemente, pues, están todos allí, pero te ven chaparrita, morenita, que no usas tacones, no usas más que pantaloncito y mal vestida. Yo creo que eso, porque yo vi que preséntate tal hora y preséntate tal hora, y a mí me dijeron, no, pues te vamos a hablar. Yo no entendía eso de la discriminación, yo no entendía eso de qué era discriminación. Ya cuando entré, yo creo que aquí en la casa de la mujer entendí que era una discriminación. Yo hablaba mi lengua libremente, porque se vino mi tía también para acá y con ella hablaba mucho mixteco. Dasaniku. Ajá. ¿Dasaniku? Ajá. ¿Cómo te fue? Y todas ya nos platicábamos cómo me fue. No, que la señora es bien mala, que no me da de comer, o que la señora no sé planchar, o que no sé cocinar, pues, es que venimos del pueblo. Ay, no. Y fue difícil de veras, porque yo no sé, en mi casa. Y andábamos en la calafia y en la calle hablábamos nuestra lengua, y luego nos decían, ay, esas Cintias, esas Marías. Íbamos platicando y dice, esas Marías que hacen aquí ya que se vayan a su pueblo, yo no me llamo María, le digo. Y pues me vieron feo y yo también los vi feo, pero dije, yo no me llamo María, porque yo no entendía que era María, sino que ya mucho después entendí que María le decían las que vendían ahí en la Revolución. Esas, mis paisanas que vendían sus artesanías ahí en la Revolución y tenían sus hijitos y todo eso, pues yo no entendía eso. Porque yo nomás lo único que mi mente estaba en casa, trabajar en casa, y ahí era ¿cómo se llama? Mi entorno, pues ya no veía más allá. Me presumes que ya tienes mucho mundo y que solo con tarjeta te hablan ya. De sirvienta por condición social a sirvienta por situación laboral, le preguntamos a Aura Cumes, investigadora maya cachiquel, sobre la relación entre reconocerse como mujeres indígenas y como trabajadoras del hogar. Nos ayudó a entender que, como consecuencia de los procesos coloniales, socialmente solemos tener bien metida en nuestra imaginación que una mujer indígena es igual a una trabajadora del hogar, y al revés. Por supuesto, muchas mujeres indígenas ejercen el trabajo remunerado del hogar, pero no es que todas se dediquen a ello. Así que asumirlo es una forma de reproducir violencia colonial. Nos cayó el 20 de que las experiencias discriminatorias que Zenobia nos comparte son también una forma de violencia racista. Sobre las dificultades para encontrar otros trabajos, Diana, una mujer fuerte, originaria de Puebla y de voz disidente, a quien conocimos en Tijuana al intentar contactar al SINACTRAO, Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, Baja California. Nos comparte cuáles son los requisitos con los que se encontró al buscar trabajo en los anuncios clasificados del periódico. Su mayor exigencia era que fuéramos recién llegadas del sur, ¿no? Como de dónde vienes, y pues de Puebla, entonces tiene el estereotipo o la fijación aquí en el norte de que las mujeres de Puebla cocinaban muy rico, las mujeres de Puebla somos sumisas, incluso las de Oaxaca o de Chiapas, ¿no? Podía haber letreros de decía preferentemente de Chiapas, o preferentemente si es recién llegada, o preferente si es testiga o mormona, etcétera, ¿no? Haciendo ya unas especificaciones muy racistas y clasistas, que en ese tiempo yo tampoco entendía, ¿no? Y fue mi primer trabajo, ahí estuve un año. El racismo es una forma de discriminación que se sostiene en la creencia de que existen razas biológicas entre las personas y que hay razas superiores y razas inferiores. El clasismo, al igual que el racismo, justifica la discriminación a partir de la clase social y recursos económicos con los que cuentan las personas. Estas dos palabras sirven para describir discursos de odio, haciendo parecer que las personas tienen un valor a partir de su color de piel o los recursos económicos con los que cuentan. Entonces me di cuenta como que
el lugar de origen y mi color de piel pues me daba algunas ventajas en conseguir trabajos, ¿no? Pero al mismo tiempo iba descubriendo que esos trabajos pues eran explotación. O sea, siempre va a haber una mujer que necesite el dinero y que tenga que aceptar condiciones precarias o malos pagos o maltrato, porque pues la necesidad está en su casa, ¿no? ¿Cuánto más me quieres explotar? Tengo una familia que alimentar. ¿Por qué no te pones en mi lugar? ¿Por qué no te pones en mi lugar? En muchos puntos, las experiencias de vida como mujeres indígenas y como trabajadoras del hogar se cruzan, se acompañan y se fortalecen. Las compañeras de Cami Donaji y Sinactrao han incorporado en sus prácticas procesos como el de la milpa, donde semillas de diferentes especies se asocian para ayudarse a crecer juntas. Ellas trabajan en colaboración, combinando múltiples luchas para fortalecer sus movimientos. El Estado mexicano reconoce que tiene una deuda histórica en materia de derechos con las trabajadoras del hogar y con las comunidades indígenas. Cuando nos organizamos para luchar, exigimos y defendemos nuestros derechos, es en contra de las históricas opresiones coloniales y sus actualizaciones en el tiempo. Vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar el rumbo, porque sin nosotras no se mueve el mundo. Vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar el rumbo, porque sin nosotras no se mueve el mundo. Al inicio del episodio comenzamos preguntándonos, ¿quiénes somos las personas que ejercemos el trabajo del hogar? ¿Y por qué a pesar de nuestras diferencias y las millones que somos, a veces pareciera que habitamos la misma historia? Ari apuntaba a las condiciones y los espacios territorios de donde provenimos. Tras escuchar los relatos de Margarita, Evelia, Zenobia, Diana y las fugaces intervenciones de Yasnaya Aguilar Gil, Claudia Corol y Aura Cumes, nos imaginamos trazando líneas, guiándonos por sus palabras y nos salió un tipo de tejido. Como en todo tejido, hay líneas que sostienen, urdimbres, y líneas que se entretejen y dan cuerpo, tramas. En el tejido que nos salió de este episodio, las urdimbres son las condiciones estructurales e históricas que atraviesan el trabajo del hogar y los cuidados. Primera urdimbre, división sexual del trabajo. Mayormente lo realizamos mujeres. Segunda urdimbre, migración. Para ejercerlo, nosotras o nuestras ancestras nos desplazamos de nuestros lugares de origen, en muchas ocasiones espacios territorios empobrecidos, y nos asentamos, hacemos vida cerca de nuestros centros de trabajo. Tercera urdimbre, precarización. En mayor medida, llegamos al trabajo del hogar y los cuidados por necesidades económicas, y lo ejercemos desde la informalidad, sin un contrato firmado y o sin las mínimas condiciones de seguridad social. La informalidad hace que sea más fácil transitar por abusos. Por ejemplo, no recibir un pago justo por realizarlo. Cuarta urdimbre, racialización. En muchas ocasiones es la única opción que encontramos viable, porque no contamos con requisitos para acceder a otros campos laborales. En México, como producto de los procesos de colonización, los privilegios sociales, el acceso a la educación, opciones laborales, poder adquisitivo, etc., siguen ligados a los lugares de origen, al color de piel, la lengua, la cultura, clase social y orientación sexual, entre otros. Sospechosamente, entre más claro es el color de nuestra piel, mayores son los accesos que tenemos. En nuestro tejido, las tramas son los relatos que le dan cuerpo. Vivimos de todo y al mismo tiempo. Nuestras experiencias no suceden aisladas unas de otras. Nuestros relatos son de múltiples temas, como múltiples son las luchas que defendemos en común. Las luchas colectivas por el reconocimiento de derechos, como mujeres, como personas trabajadoras del hogar. Como integrantes de comunidades indígenas, como migrantes. Así como las combinaciones que de ellas surgen, por ejemplo, las luchas colectivas de los cuidados, que son también luchas contra el racismo y la discriminación. Muchas mujeres indígenas encabezamos movimientos de defensa y de cuidado de la tierra, de la vida, de nuestros entornos y de los seres con los que nos relacionamos, aunque no lo sepamos.
O las luchas del cuidado y el resguardo de las lenguas. De que hay muchas gentes que ya no quieren hablar la lengua por lo mismo de que somos discriminadas. Somos discriminadas hasta tu vestimenta, incluso en el mismo pueblo. O mis mismos paisanos. Ay, ¿por qué tanto hablas el mixteco? Pues ya no lo hables. Y pues ese, como dices, ay, pues sí, de veras, ¿no? Como que te ven mal cuando hablas tu lengua. Y pues dije yo, pues o sea, que ya no había con quién hablarlo. Empezamos aquí en la Casa de la Mujer y dije, qué hermoso, o sea, quiero que no se extinga, pues, que no se acabe y lo tengo que retomar. Aquí me encuentro con Zenobia. Escribir estos podcasts me ha permitido reconocer en mi historia como mujer indígena las experiencias de mi madre, quien tuvo que emigrar desde muy pequeña en búsqueda de mejores oportunidades, al menos económicas, y realizar el trabajo del hogar y de los cuidados desde muy pequeña sin recibir un sueldo porque era la manera en que le cobraban su estancia. Esto a ella le permitía realizar sus estudios en la ciudad de Oaxaca. Cuando mi mamá nos tuvo a mi hermana y a mí, en el afán de protegernos de una serie de abusos que vive a lo largo de su vida, no nos enseñó el zapoteco. Ahora estamos trabajando duro para recuperar esa lengua y nuestros saberes, pero aún es un camino largo que toca caminar juntas. En Cami Donaji, Zenobia pone especial atención a las luchas contra diferentes tipos de violencia. Por eso la violencia sí, en todo, en cualquier ámbito está, pues. Mi función es de dar la plática a las mujeres indígenas y no indígenas, ¿sí? Que no conocen los tipos de violencia y le empiezas a platicar que hay violencia económica, violencia institucional y más que nada lo que más vivimos nosotras las mujeres es la violencia emocional y no lo sabe uno identificar. Tú piensas que es normal, ¿sí? Y no es normal. Y eso te va llenando la cabeza, que cada más palabras que te están diciendo te están llenando la cabeza y hasta te la llegas a creer. Esas mujeres que están de ese lado y que viven ese tipo de violencia, que no tengan miedo, porque de ahí hemos salido nosotros. Ese miedo se acabó, sí. Y lo puedes enfrentar y le puedes hasta demandar y no vas a tener miedo. Tienes un recurso propio que tú no lo sabes y que no es dinero. Sí, eso que traes el interior de tu ser. Que dices cómo saliste, cómo naciste, cómo creciste y te das cuenta y que tú estás hasta aquí. Ese es el recurso. El recurso que a nosotros nos ayuda a ser fuerte, yo creo que es tu propio recurso. Empieza a reconocerlo queriéndote a ti misma. Quiérete a ti misma, todas las partes de tu cuerpo. Cuando te ves en el espejo, que dices, ay, qué lindos ojos, qué lindas canas, yo me reconozco mis canitas. Antes nomás me quería mi piecito porque sentía yo que mi piecito es lo que cargaba todo mi cuerpo. Y no, también quiere tus manos, porque tus manos son las que trabajan y te dan de comer. Tu boca, tu lengua, que es la que habla, es la que motiva a veces a esas personas que están, que a veces no saben qué hacer con su vida. Y tú les das un pequeño alientito, aunque no tan fuerte, o aunque no son palabras y tus acciones, llegas y abrazas a esa persona que lo haces de corazón, con eso es todo. Tenemos derecho a la alegría. Nuestros territorios, cuerpos, experiencias, nuestros relatos, nuestras luchas importan. En el autocuidado y autorreconocimiento, Zenobia nos comparte recursos para ejercer la dignidad y herramientas de trabajo para sostener y fortalecer nuestras múltiples e históricas luchas. Ari, Nabil, ¿les parece si echamos esta herramienta a nuestro carrito de servicio? ¿Qué viene para Zenobia en los siguientes meses? Esa cosita que traigo allí de que mis ganas de estudiar y ahorita pues tengo ganas de terminar una carrera. Oye, Nabil. ¿Qué pasó, Adela? En este episodio nos faltó hablar de la jodida triple explotación. Digo, la importantísima triple jornada. Yo creo que ya estábamos en la quíntuple, manita.
Preguntémosle a Diana Carmona, seguro que ella tiene mucho por contarnos. En los siguientes episodios conoceremos relatos de otras colegas, compañeras, que se ponen al tiro para detectar trampas, se informan sobre sus derechos, se organizan y los defienden. Relatos que son altavoces de dignidad. Gracias por escucharnos. Este episodio de Al Tiro Podcast es posible por y gracias a Zenobia Cuevas Ramírez, por tan bondadoso encuentro al compartirnos su relato y por dejarnos contarlo. A Diana Carmona, Margarita Cuevas y Evelia Cruz, con quienes conversamos para escribir Martes de Guerreras. A Silvia y Felicitas, coordinadoras de la Casa de la Mujer Indígena Donaji, por recibirnos en enero del 2020. A Liz Misterio por la potencia de su voz. A Claudia Corol, Yasna y Aguilar Gil y Aura Cumes por su nitidez y visión histórica. A Munin Cine por el préstamo del equipo. A las compañeras de Territorio Doméstico por dejarnos usar sus músicas. Porque si nosotras no se mueve el mundo, es la canción que abre y acompaña este episodio. Y por supuesto a ustedes, queridas escuchas, gracias. Al tiro somos Daniela Cruz, Adela Cruz, Ariadna Solís, Yadira Cruz, Nick Teja, Mauricio Patrón, Osabala, Una Pardo y Nabil Yanay. Pueden escucharnos en SoundCloud, YouTube, iVoox, Spotify y Buzzsprout. Sabemos que no para todas es posible el acceso a estas plataformas de Internet, así que seguimos buscando otras vías de difusión. Por ahora, podemos compartirte el episodio por mensaje de WhatsApp. Si te interesa o conoces a alguien que por esta vía les sea más fácil entrar en contacto, por favor, escríbenos. Puedes encontrarnos en Instagram como altiro_podcast y en Facebook como Altiro Podcast. Agradecemos a las compañeras de Radio Sabia por las recomendaciones en materia de difusión. Este podcast es producido con el apoyo de Open Society Foundations.